Esto en Formosa, ¿no? ¿Por qué blindó Infran Formosa? ¿Por qué se convirtió Formosa en la cárcel más grande del mundo con más de 500.000 reclusos? ¿Por qué Clorinda está cerrada hace más de 220 días, creo, ¿no? Que quiero aprovechar para enviarle un abrazo muy grande a dos referentes, entre otras, ¿no? De Clorinda, Alejandra Olmedo, que está siendo perseguida en este momento por el intendente, y a Silvana Rebori, que son mujeres realmente muy valientes. Hay todo un grupo de mujeres. Contra mujeres. Y perdóname, Mariana. Sí. Y Gildo Infran fue uno de los protagonistas del acto del 8 de marzo. Sí. Sabemos lo que pasa con las embarazadas, sabemos cuánto más sufren las mujeres esta injusticia en Formosa. Las van a buscar con la policía, las detienen, las agarran en los pelos. Y aunque a Gildo Infran no le alcance, el presidente lo eligió como uno de los símbolos del acto del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer no dijo una sola palabra. No dijo absolutamente nada. Perdóname, Mariana. Entonces yo digo que huelgan los adjetivos a esta altura de los acontecimientos. Y también nosotros tenemos que empezar a replantear algunas cosas, ¿no? Yo creo que no podemos tratar de esperar de este gobierno y de Infran que reconozcan lo que hacen. Y recién hablaba Miguel, lo escuchaba muy atentamente. Respecto a, vos le preguntabas, y creo que Osvaldo también estaba hablando, ¿qué pasa con determinado sector social que de algún modo no quiere ver? Y la realidad entiendo que haya alguna explicación, pero no justificación. Claro. En realidad creo que estamos hablando de ceguera moral, y para la ceguera moral no hay justificación. Es decir, lo que está pasando en la Argentina es eso, es ceguera moral. De la cabeza del gobierno a un sector de la sociedad que ha votado a estos señores, a esta mafia, y que lo ha votado infinitamente a Infran. Que, déjame decirte igualmente, en provincias feudales, vengo de una de ellas, es bastante difícil poder ejercer el ejercicio del voto libremente. Realmente es muy difícil. Y más cuando vos tenés provincias como estas, donde casi más del 70% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Es decir, que son personas que no tienen independencia, que son rehenes, que se han convertido en rehenes. Entonces, claramente, además en Formosa hay determinadas situaciones que tienen que ver con el sistema electoral que hace que este señor tenga reelección indefinida, ¿no? Ley de lemas, todas las cosas que hemos visto en la provincia de Santa Cruz, que hace que no haya alternancia, que no haya representación de las minorías y que además los referentes políticos que ponen el pecho, que ponen la cara y que avanzan y intentan luchar y liberar a Formosa, son perseguidos como estas personas que yo te acabo de mencionar, que en este momento están sumariadas y que quieren quitarlas brutalmente. Brutalmente. Con violencia. Con mucha violencia. En Venezuela. Exactamente como en Venezuela y como ha pasado durante 30 años en la provincia de Santa Cruz. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa en Formosa? ¿Por qué ¿por qué es tan obstinado Infran? Él nota efectivamente que está cayendo en imagen y por eso viene a pedirle a Alberto Fernández que lo ayude. La realidad es que Formosa es una de las provincias cabeceras del narcotráfico. Infran está absolutamente involucrado en esto. Hay varios datos. En el año 2016 ocurrieron un montón de situaciones donde la justicia no pudo mirar para otro lado y porque además ¿qué había? Había un ministro de Seguridad que avanzaba en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Formosa? Javier Ábalos. Javier Ábalos es un sobrino político de Infran. En el año 2016, él es entre comillas, empresario, dueño de muchísimos campos. Por uno de sus campos pasaba Pérez Corradi y la efedrina. En una operación que denominaba Zapallitos en uno de sus camiones, incautaron 20 toneladas de marihuana. En el año 2016, Barreiro, un funcionario del Ministerio de Economía, que manejaba un auto oficial, una camioneta Toyota Hilux, vuelca, y en esa camioneta habían 51 kilos de cocaína. Y además de eso había una fotocopia del DNI del senador Mayans. Y la agenda personal... Uno de los más activos defensores de Cristina y de Infran. Exacto. Es el jefe de bloque desde el Frente de Todos en el Senado. Exactamente. Y la agenda personal del senador Mayans. En el mismo año, 2016, el cuñado de Infran, Ricardito creo que es el sobrenombre, sí, Ricardito, me vino una asociación, no la voy a decir, sufre en su casa, él estaba con sus hijos y su mujer, hermana de Infran, un grupo de sicarios los tienen durante 6 horas bajo tortura pidiéndoles la plata del cargamento de droga. Esta persona, el cuñado de Infran, al día siguiente o a los días,
publica una solicitada diciendo lo siguiente: yo no tengo nada que ver con Infran ni con el gobierno de Infran. Durante todos estos años, los jueces encargados del narcotráfico, subrogantes, que tenían que tenían que poner en esos lugares a jueces permanentes, fue trabado durante todo el tiempo, durante todo el gobierno kirchnerista, la designación desde el Consejo de la Magistratura. Manejado por el... Exactamente, por el kirchnerismo. ¿Qué pasó hace muy poco? Primeros días de marzo. Un patrullero de estos lanchas patrulla que se compraron durante el gobierno de Mauricio Macri, que la intención de esto, que están equipados con cargamento para combatir el narcotráfico, se encontraba en el Mangal, un lugar puntual en Formosa. Fue desarmado por orden de la ministra Frederick. Le quitaron todo y fue baleado por un grupo de narcos. Hay imágenes, hay videos de esto. Esto ha sido denunciado. La ministra Frederick ordena que desarmen a esta patrulla y días después un grupo narco, si ustedes buscan, van a encontrar las imágenes de estos videos. Hubo un enfrentamiento de estos grupos narcos que balearon a esa patrulla, a esa lancha patrulla. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el tema de Formosa? Acaba de pasar algo que para mí es, creo, uno de los escándalos más grandes en la historia y que tiene que ver con la incautación. La Unión Europea esto lo llamó Operación Atlántico Norte. Y es la incautación más grande de la historia. Estamos hablando de 23.000 kilos de cocaína provenientes del Paraguay. El tema es así. Un cargamento de 23.000 kilos de cocaína fue camuflado en latas de masilla de pintura. Fox Color se llama la empresa en el Paraguay. Esos 23.000 kilos viajaron en barcazas por la hidrovía. Viajaron en barcazas por la hidrovía hasta el puerto de Buenos Aires, donde fueron cargados en un buque. El buque se llama San Armenticio. Es un buque que ya tuvo anteriormente procedimientos de incautación de cocaína. Este buque de bandera panameña estuvo entre el 11 de enero y el 13 de enero en el puerto de Buenos Aires, con 23.000 kilos de cocaína. Y zarpó del puerto de Buenos Aires a los puertos de Alemania y de Bélgica. Y en Alemania y Bélgica se incautaron 23 toneladas de cocaína, que ascienden a 1.000 millones de euros. Y esto salió del puerto de Buenos Aires. Wow, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pasando en Rosario, en Santa Fe, en Formosa y en la Argentina? Y voy a colación de lo siguiente. ¿Quién está detrás de estos 23.000 kilos de cocaína en Paraguay? ¿Quién? Está detrás el grupo terrorista más temible de la región, que viene de las cárceles de San Pablo. Es el CPP, creo que se llama, el CPC. Círculo. El primer, ¿cómo se llama? Comandante. Primer Comando Vermelho. Que viene del Comando Vermelho. Es el PSC, exactamente. Que tiene vínculos con otro grupo que está en el Paraguay. Este grupo que está en el Paraguay, que estamos hablando también de otro grupo terrorista, hace muy pocos días fue visitado por Franco Bindi. Salió en las noticias que el Paraguay sacó un reporte porque Franco Bindi fue a visitar a este grupo, que trabaja en consonancia con este otro grupo terrorista que estaría detrás de estos 23.000 kilos de cocaína. Entonces, nuestro espacio político en este momento está armando nuestro equipo. La coalición cívica. La coalición cívica, además de pedidos de informe, una denuncia para que se investigue esto. Es innumerable. En este momento están todos trabajando porque esto acaba de suceder. Están los cruces de estos grupos. En primer lugar, este grupo que yo te digo, que viene de las cárceles de San Pablo, que es el grupo terrorista del crimen organizado, que está detrás del narcotráfico en el mundo, fundamentalmente en Brasil, en Paraguay y ahora metido en la Argentina. En complicidad con este otro grupo, que fue visitado por Franco Bindi hace pocos días en marzo,
que fue a visitar intentó ir a visitar a la cárcel conjuntamente con un venezolano. Este venezolano, diplomático venezolano que fue expulsado de Washington, que era miembro del SEBIN, fue con Franco Bindi a visitar a este grupo en Paraguay. Este grupo trabaja en complicidad con este otro grupo de San Pablo, que estaría detrás de lo que ha sido estos 23.000 kilos de cocaína ¿Y que el fueron contacto incautados. argentino? Anticipo esta denuncia. Las autoridades, ¿a El quiénes contacto señalan? argentino es el siguiente. Vos acá tenés lo que pasó con las barcazas por la hidrovía. Ahí estamos hablando de más de 80 puertos, ¿no es cierto? Estamos hablando del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad, de puertos. Y esto que nos está de contando pesca. es una denuncia que van a hacer ahora ustedes con la coalición cívica, van a terminar de conformar esto y van a Estamos hacer la armando en denuncia este penal. momento exactamente para presentar esta denuncia penal en las primeras horas de mañana. ¿Cuánto hace que están trabajando en esto? Hace mucho tiempo, ¿Cuánto es mucho? bastante. Estamos con este tema y estamos, además, quiero mencionar lo siguiente. Yo soy miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, que quiero decir también algo. La preside alguien de Cambiemos que la verdad no la ha hecho mover mucho y que sería muy importante que lo haga. ¿Quién? Aisega. Y no le ha hecho mover mucho. Y es alarmante lo que está pasando. Vos hablabas de cuestiones que tenían que ver con la geopolítica. Ujú. Y la realidad es que tenemos el mar argentino entregado a la pesca ilegal, entregado a China. Un convoy de entre 300 a 50 barcos depredó y sigue y continúa el litoral marítimo argentino. Yo intenté ir a Mar del Plata hace pocos días y me negaron el ingreso al puerto, porque sabían que estábamos detrás de esto que te acabo de denunciar en este momento en el programa. Gracias por